Primera de Juan, capítulo 5, versículos del 1 hasta el 5. Gracias, hermano. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Muchas gracias. Si usamos otro texto, quiero que lo anote porque Miguel nos presta el servicio de la lectura. Y que cuando iniciamos este texto, esta palabra, dijimos nosotros desde el principio, alguien de pronto tiene sus notas y se acuerda que dijimos que de entrada el texto nos dice algo muy claro, ¿no se acuerda? Cuando leímos primera de Juan, capítulo 5, versículo 1, que es donde estamos estudiando, y si Dios lo permite, estaremos estudiando el versículo 1 y el versículo 2, entremos al versículo 2. Y aquí hay una primera enseñanza de este texto de 5 versículos. ¿Ni se acuerdan? A ver, hermano. ¿Cómo se nace de Dios? Exactamente. O sea, que el texto nos da la respuesta a cómo uno nace de Dios. Es como un niño, pero antes no era niño, sino que nació del papá. Entonces, uno encontrar en el texto, gracias hermano, por su ayuda, sí, es que aquí tenemos la respuesta de cómo se nace de Dios. ¿Sí? Hermano, ¿usted, hermano, le gusta más que? Yo me quiera regalar. De todo, papá. Hay de todo. Ah, pero venga, a él también, a la esposa que yo vi que le hizo así. ¿Cómo se va a dar una vuelta? Y él no le da porque es el culto. Y eso le da después del culto cuando ya se ha terminado su paso. Ahora, el texto, para que no caigamos ahí en que simplemente es como una fórmula de que creo que Jesús es el Cristo y esa es una fórmula y entonces que de una vez he nacido de Dios. Como explicar en la construcción verbal del texto no quiere decir que esto es una fórmula. Pero con el tiempo la gente ha ido desfigurando Miguel la palabra de Dios y entonces a lo último lo vuelve. No se le ve que sea una fórmula, no es repita y ya, sino que el hombre ha ido distorsionando la misma palabra y la vuelve una fórmula, pero tal como está escrita, no es ninguna fórmula. Entonces no es que el Señor dice, no solo diga y por decir, no. El texto, en la medida que lo vamos estudiando, va implicando que el nacido de Dios actúa como un que, diríamos, hermana Celia, el nacido de Dios actúa como un nacido de Dios.
¿cierto? Es decir, cuando alguien viene a este mundo tiene actitudes de que nació, pues, digamos, se mueve o llora, pues cualquier cosa. Entonces, para saber, hermana Patricia, que una persona ha nacido de Dios, tiene que tener unas evidencias. ¿Sí entiende, Carlos? Porque si no tiene esas evidencias, no ha nacido de Dios. Ahora, quienes nos movemos en el pasado, que nos movimos dentro de una religión, muchas veces nos hicieron confesar la palabra creen en el Señor Jesucristo. Y nosotros nos dimos cuenta que pensábamos que habíamos nacido de Dios, pero no habíamos nacido de Dios. Entonces, en esta enseñanza vamos a ver cómo es que el que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Lee la primera parte, como dijimos, Miguel, la primera 5.1, la parte de las gracias. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Entonces es nacido de Dios. Eso lo dice el texto y así es. ¿O usted no cree eso? Si usted no cree eso, es su opinión frente a un Cristo. Entonces, Jaime, si la persona no nace de Dios, el problema no es de lo que dice el Espíritu Santo a través de Juan, sino que el problema es de la persona que no ha entendido lo que quiere decir creer que Jesús es el Cristo y aquel, cualquiera que sea, que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Eso tiene esa tendencia. Entonces uno pregunta, ¿cómo sabemos? ¿Cómo sabemos que Geraldine? ¿Cómo sabemos que la persona, al creer en Jesús como el Mesías, sí nació de Dios? ¿Cierto? Sí nació de Dios. Y lo sabemos de entrada por el texto, lo sabemos en el versículo 1 y en el versículo 2. A ver si hay alguien que de pronto recuerda, no tiene que aceptar, pero sí quiere compartir. Y si usted dice, es que a mí me da pena porque yo soy el que me gano todos los compites, entonces olvídese de eso. Si quiere, hágalo. Y si no me lo recibe, no se preocupe. ¿Qué respondería usted? Adelante respondería. No. Si no, dice paso. Carlos, ¿puede responder? Llamamos a Dios y guardamos sus mandamientos. ¿Cómo? Llamamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Muy bien. Dijimos esto, solamente le falta uno nomás, pero con eso es suficiente, hermano. Muchas gracias. Otra vez usted dijo. Amo a Dios, a mis hermanos y me alejo del mundo. ¡Qué belleza! Vea lo que le va a regalar a usted. Como amor. Regalar yo no, él llega y dije, pero ella es muy querida que no me ha dicho solito. Y hay más todavía. Entonces, si una persona dice haber creído que Jesús es el Cristo, o sea, que Jesús es el Salvador, recuerden, que se dice que Jesús es el Cristo porque está manejándolo desde una cultura judía y ellos entienden que es un Mesías. Nosotros, incluso me atrevo a decir que los cristianos ni entienden que es el Mesías. Además, le cuento, Jaime, yo nunca he escuchado en esta iglesia, ni a usted, y creo que ni a mí,
que oremos diciendo, bueno Señor Jesús, te exaltamos, te bendecimos, eres nuestra Mesías. Porque la integridad es cosa tan rara. Pero la palabra Mesías, para que nos entendamos de manera no judía, dijimos, ¿se acuerda, hermano? Usamos la palabra Miqué, mi Salvador. Entonces, si Jesús es mi Salvador y la persona no ama al hermano en Cristo y la persona no obedece a Dios, pues ya no tiene una vida de amor. Y la persona no ama a Dios, entonces diríamos que todavía no queda, no ha nacido de Dios. Se da uno cuenta que toda persona que ha colocado la fe en Jesús como su Mesías, como su Salvador, ese es un milagro Paola, eso no lo hace usted Paola, eso no lo hago yo, eso no lo hace nadie. Y escuche bien, Geraldino, ningún hombre hace eso. El único que puede hacer una persona nazca de Dios es quien, es Dios mismo. Entonces, diríamos así, Juan diría, si la persona no ama a su hermano, si la persona no ama a Dios, si la persona no obedece al Señor, no hace nada de eso, eso es una evidencia que no ha nacido de quién, de Dios. Ahora, miremos entonces el texto. Y todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, y subrayamos, es nacido de Dios. Entonces, ama al que engendró. Si ve qué sencillez Adelaida, uno ama al que lo engendró. Ay, es muy raro, pero la niña Susana te ama a ti, en términos seculares, porque tú la engendraste. Claro que en el varón se llama engendrar, en la mujer no se usa ese lenguaje, Paola, sino que se dice dio a luz. Y uno dice, ¿por qué la niña Susana quiere más a Jaime y a su esposita? Pues a Jaime, a Solecito, ¿qué esfuerzo hizo ella? ¿Qué esfuerzo hizo Paola, Susana para amar al papá y a la mamá? Ninguno, porque nació de quién? Nació de papá y de mamá. Pero la verdad es porque Susana no quiere a cierto hermano aquí o a cierta hermana aquí en el nivel de Jaime y en el nivel de Solecito. ¿Por qué se lee? Porque no lo encontró. Claro. Entonces el texto dice muy bonito, si usted es nacido de Dios, eso quiere decir que quien lo engendró, usted lo ama. Pero lo ama, escuche bien, no obligado. ¿No entienden eso? Carlos, ¿usted entiende eso? No es forzado, ¿cierto? Yo no conozco a tu mamá, pero el domingo nos quedamos fascinados. Te la invitaste, tan bella, señora guardia. Pero si el hola querés a ella, ¿y que tuviste que hacer para quererla a ella? Nada. No es muy tener que quererlo a mi mamá, ¿cierto? ¿Entienden el asunto? ¿Por qué? Porque el texto, ¿qué es lo que dice en el versículo B, que lo hemos trazado así? ¿Qué dice el versículo B de 1 Juan 5:1? ¿Qué dice? Todo aquel que ama al que engendró. Entonces, ¿todo aquel que ama a quién? Al que engendró. ¿Sí entiende, Geraldine? Usted ama al que le dio qué? La vida. ¿Y quién le dio la vida a usted espiritual? Dios. Recuerden que cuando hablamos de Dios somos no algo gaseoso. No es Dios un ser superior, un ente grande, no. Es Dios Padre completo, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo.
que el nombre de Dios se llama Jehová, el nombre divino, el nombre divino. En hebreo se llama Yud-Hei Vay-Hei, pero eso a nosotros, como somos en español, decimos la palabra Jehová, Jehová. Entonces, cuando te pregunto es, que tú has nacido de Dios, ¿usted llega a amar a quién? Al que la engendró. Y la que le engendró fue Dios. Entonces, ¿usted ama a quién? Pero no lo ama porque es un esfuerzo. Por eso, en la iglesia tenemos que tener mucho cuidado de decirle a la gente que se esfuerce en amar a Dios. Porque sí podemos decir, esfuércese en su vida a llevar una vida piadosa, pero esfuércese a amar a Dios. Dios mío, ¿qué tal que yo le diga eso a Susana? Susana es una niña muy inteligente, y yo creo que si yo le dijera, ella no lo va a hacer, y yo le diga a Susana, haga un esfuercito de querer a su papá, que me diría ella, hombre, respéteme, ¿cómo así? Yo no tengo ningún esfuerzo, yo amo a mi papá, y yo amo a mi mamá. Y si yo le preguntara a los hijos míos, ¿ustedes aman a su papá y a su mamá? Ellos me dirían, claro que sí. Pero ella es perfecta y yo soy perfecto. No, es que nosotros no lo amamos porque usted sea perfecto, sino porque usted es el que nos engendró y mi mamá fue el que nos dio ¿qué? Nos dio luz. Entonces, por eso una de las cosas más extraordinarias del mensaje de la palabra de Dios es que Jaime no se tiene que aquí arremangarse y bregar a ver si la gente ama a Dios. Jaime, no pierda el tiempo. Usted no hace que la gente ame a Dios. Yo no hago que la gente ame a Dios. Si la gente tiene el Señor Jesucristo, el que le engendró, empieza a ¿qué? Amar al Señor. Yo, ahora que estudiamos con Carlos, le estamos haciendo preguntas, Carlos, como papá sabe un poquito más de tu vida. Y Carlos dice que él pasaba por aquí, porque tenía aquí donde la mamá, por varios meses. Y él veía el letrero y decía, entro o no entro, entro o no entro. Bueno, entró. Y yo le digo a él, pues, ¿a quién te obligó a ti, ahora que estás aquí adentro, a amar a Dios? ¿Nadie? Ay, yo, nadie. Algún hermano no, sino que como Dios te salvó, hizo un milagro que todavía no entiende, que uno no va a entender siempre, uno no entiende una historia cristiana, y uno ya está amando ¿a quién? A Dios. Empieza a amar a Dios, y ama a Dios porque esa es una obra que hace ¿quién? Dios. Eso no lo hacen los pastores. Los pastores no hacen que los hombres amen a Dios. Eso es mentira. Ni las iglesias hacen que uno ame a Dios. Es Jesús mismo hace que usted ame a Dios, o Dios mismo hace que usted ame a Dios, ¿sí? Y la iglesia lo que hace es conservarlo, mantener el fruto, mantenerlo animado, decirle Dios te ama de esta manera, cuando pasa esto, es esto y esto. Ahí me puede pasar usted todo el día aquí diciendo, dejen de vivir así, dejen de vivir así, dejen de vivir así. Si usted le dice eso a los no cristianos, pierde el tiempo. Porque el único que puede cambiar la vida de ellos es quién, es Jesús. Y si usted se la pasa en todo el tiempo, yo me la paso todo el tiempo, hagan esto, hagan esto, hagan esto, hagan esto. Entonces los hermanitos piensan que ellos son capaces de hacer eso por sí mismos, sino que a menos que Dios haga algo en la vida de la persona. Yo he pensado, esto es que el texto dice, el que ama a quien, léelo por favor en texto. Si tuviéramos aquí la pantalla, que no lo estamos haciendo, que dice el que, Todo aquel que ama al que engendró, vamos a dividirlo en tres. La primera, la segunda es esa, y la tercera es amar también a listo, los tres. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Pues quiere decir, Jaime, Carlos, a usted llama a Dios, solo que hay que decirle cómo. Ay, no, usted no tiene que obligar a quien a Dios, sino darle cómo. Porque ya ama a Dios
¿Por qué ama a Dios cerca? Ama a Dios porque Dios lo engendró. Yo le digo con toda seguridad, Adelaida, de todas las señoras de esta iglesia, ¿cuál es la que usted más quiere? ¿Qué hizo ella? Nada. Te dio a luz. ¿Y por qué te dio a luz? Entonces, porque yo amo a Dios, porque Él me engendró, o uso un lenguaje femenino, me dio a luz. ¿Qué dice el texto? Ese es un verbo muy bonito, es nacido de Dios, es nacido de Dios. Entonces lo primero es que la persona que es nacida de Dios ama al que lo engendró. ¿Le parece, hermana? ¿Le parece, hermana? No es que su nombre, que a mí se me olvida, pero ahora me lo recordaron. Doña Bárbara, sí, ahora me la recordaron bien. Cierto que usted lo entiende, que uno ama a la persona que lo engendró, no porque ella lo merece, porque ella te engendró. Usted ama a su papá y a su mamá, él porque son su papá y su mamá. Usted ama a Dios porque es su Dios, porque te hizo nacer ¿qué? Te hizo nacer de Dios. Esa es la diferencia de la religión. Como la gente en la religión no ha nacido de Dios, tienen dificultad seria para amar a Dios. Incluso no lo aman, porque es que no son ¿qué? Engendrados. ¿Cómo yo hago, Miguel, para meterte en la cabeza algo que vos tenés que amar? Vos tenés que amar en un nivel como si fuera tu mamá siempre. ¿Cómo te metes en la cabeza? No puedo. Pero cuando se sienta doña Gloria, eso fluye, ¿cierto? Entonces, cuando uno nació de Dios, uno ama a Dios y fluye. Hay una persona que cree en el Señor Jesucristo y ha nacido de Dios, ella misma viene a nosotros. Ella misma. Pues incluso creo que me entendió, Carlos, que ya ustedes está que vuelven en la iglesia. Tan bello, llega el primero. ¿No? Y ya una cosa muy bonita ha sido lo de Geraldine. Ahora porque su esposo está en sus actividades, en su trabajo. Pero todos nosotros, ¿cierto? ¿Cierto, hermana Bárbara? ¿Cierto? Es una cosa como tan rara, ¿cierto? Y que es lo segundo, la parte C, que el que es nacido de Dios no solamente ama al que engendró, sino que más dice, ama también al que ha sido engendrado por Él. ¿Quién es el engendrado por Él? ¿Quién? Los humanos, la persona que cree. Las otras versiones son muy claras que dicen aman a los hijos de ese papá que lo tuvo a usted. ¿Cierto? Léelo, ¿lo tienes ahí? Amén. Léelo. Primero Juan 5, al final. 5:1. Ama también a los hijos de ese padre. Ahora, ¿quiénes son los hijos de Celia? ¿Quiénes son los hijos de Celia? Adelaida. Adelaida. ¿Qué no? Adelaida. ¿Cuáles son los hijos de? ¿Cómo? Carlos, Jessica y otra hermana que tiene a la. Sí, Adelaida. Eso dice. Bueno, vamos a suponer que son solamente Jessica, ¿cierto? ¿Cierto que usted los quiere a ellos? ¿Por qué? Porque la señora Celia le dio a luz su vida y a la vez le dio a sus hermanos. Entonces, ¿qué esfuerzo tiene usted para amar a ellos? ¿Y por qué usted los ama? Porque son su familia. Por eso, una persona, yo me preguntaba, cuando yo leía la Biblia, ahora, vamos a poner que nosotros leemos la Biblia, a ver si estamos. Yo leía la Biblia y converso.
por las razones de la misericordia. ¿Tú llegaste a leer la Biblia antes de la conversión? Bueno, yo me encontraba con que amé a mis hermanos en Cristo Jesús. Y yo me preguntaba, ¿qué te preguntabas vos, Paula? Yo decía que yo amé a mis hermanos. ¿Cuál? Porque yo iba a amar a mis hermanos. Mis hermanos de familia, que eso es correcto. Pero él hablaba de los hermanos en Cristo. Y yo decía, y como todos no eran, ¿cierto? Ni yo ni ellos, y yo amar a los hermanos, a cuáles hermanos. Pero ahora me doy cuenta que los nacidos de Dios aman a los hijos de la persona que me engendró. ¿Sí entienden? Entonces, Geraldine, ¿quiénes son esos? Cuando dice el texto de ama también al que ha sido engendrado por él, ¿a quiénes se refiere? A los hermanos en Cristo. Ay, mira que tú dices que los hijos de Dios. Amén, sí, Señor. ¿Cómo dice? A los hijos de ese Padre. Entonces, ¿cierto que es muy claro que la Biblia no amara a sus dos hermanos? A mí me causa como un problemita para entender eso. ¿Y cómo hace que usted es creyente y tiene dificultad para amar a los hermanos en Cristo? Porque ellos también fueron engendrados por el que le engendró a usted. Pero ¿cómo así? Entonces, voy a decir algo que puedo hacerlo, Paola, porque estudiamos los misterios. Si no, me caería difícil. Es que en la iglesia hay trigo y hay cizaña. Pero recuerda que la cizaña no es el trigo. ¿Sí o yo? Pues yo digo, ¿así entendí que es eso? Selena, ¿sí entendiste eso? En la iglesia hay trigo y hay cizaña. Pero las cizañas son los del mundo, los inconversos, la gente que está dentro de la iglesia, pero por las razones que sean, no se han convertido a Cristo. Y hay hermanos que se han convertido a Cristo. Entonces, según el texto, una cosa es un trigo y una cosa es que es la cizaña. ¿Se están entendiendo eso? ¿Algo por si han entendido eso? Sí. O sea que si en la iglesia hay alguien que te hace la vida imposible, que peca contra ti, que no se arrepiente y que lleva 3 años o 6 años o 7 años haciéndote la vida imposible, ese es tiempo. ¿Qué? 6 años converso. Vea tan bonito que aprendió a ser de ya. No es un hermano. No. Si ese hermano se arrepiente, pues es muy distinto, porque todos que fallamos y a veces nos herimos, no somos pecadores, pero nos arrepentimos. Pero si yo te hago la vida imposible por 3 años y 3 años la vida imposible, si yo te la hago, yo soy un quién, soy qué, cizaña, no soy trigo, soy cizaña. Entonces si yo digo que soy trigo, ¿usted qué dice? Que sea mentiroso, que usted es cizaña. Entonces ¿a quién amamos nosotros cuando nos nacimos de Dios? ¿A quién? A los hermanos en Cristo Jesús. Porque el hermano que en Cristo Jesús, entre comillas, no me ame, ese es cizaña. Ese no es mi hermano. Miguel, ¿usted sí entendió eso? Díganle sus palabras con el mismo. Tenemos que amar a nuestros hermanos. Los hermanos son las personas que han creído en Jesús.
en la iglesia hay trigo y hay personas que están en la iglesia pero no han creído en Jesús. Entonces las personas que son cizañas, que son las personas que están en la iglesia y no han creído en Jesús, no nos aman. La palabra dice que nosotros debemos amar a los hermanos. Ellos no son hermanos, pero... Entonces usted espera, Patricia, que la amen quién en la iglesia. Mis hermanos. Mis hermanos. Y si hay alguien dentro de la iglesia que no te ama, que te va a morir. No, porque es un inconverso que no te ama. Y Jesús dijo, los inconversos no te van a amar. Es que nosotros tenemos una mentalidad muy de la vida religiosa que nosotros vivíamos. Porque cuando nosotros vivíamos en la religión aquella, no sé si es la misma tuya, yo veía al que iba ya a celebrar la Eucaristía, que sacaba la lengua, me la acaba a mí también. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Entonces yo confundía y yo decía, ¿y qué cristiano? Hombre, yo ya entiendo, no es cristiano. Y punto. Yo tengo que aprender como cristiano en la iglesia a vivir con gente que no es cristiana todavía. ¿Y qué culpa tengo yo? No es cristiana todavía. Lo que yo sí tengo que hacer es que me cuido de ella. O nos cuidamos de ella para no caer en qué? En el pecado de ellos. Una vez un hermano me dijo, ¿cómo te parece que yo salí con un hermano en Cristo? Pero si vos vieras, yo no sé si seguir hablando con él, porque me habla de amores, me habla de chicas, él es casado, y él habla de aventuras, y a veces va con una muchacha y dice, sí, y dice ahí, mira que yo le tengo una rabia porque soy cristiano y no, y usted qué opina, pastor, y yo, ese no es un cristiano, es estar andando con él, que va a coger las mismas mañas. Entonces, hermano, el que ha nacido de Dios ama a quienes? A los que fueron engendrados por el mismo Padre mío. Dios lo engendró, entonces yo lo amo, pero no tengo que hacer ningún esfuerzo. Lo amo. ¿Qué esfuerzo tiene que hacer Adelaida para querer a sus hermanos? Ninguno. Así es. Bueno, y el tercero, entonces ya llevamos ¿cuántos, Paola? 2. La tercera evidencia que he nacido de Dios, la primera, que Él me engendró o me dio a luz, y por eso lo amo. 2, porque Él engendró a unos que es el mismo papá mío, el mismo Dios, entonces yo también ¿qué? Lo amo. Y tercero es que obedece ¿qué? Sus mandamientos. Por eso le estaba diciendo a Jaime, me estoy diciendo a mí, nosotros no salvamos a nadie, sino que en la iglesia los que ya son nacidos de Dios, a los salvos de Dios le decimos cómo es que se debe amar a Dios. Ame a Dios así, trate así, trate aquí así, trate aquí así, así. No le decimos, como ustedes nacieron de Dios, ahora están capacitados ¿para qué? Para amar a Dios así como el cómo, de esta manera. Y la tercera es obedecer a Dios, que es su mandamiento. A ver, una vez Jaime me hizo una apuesta así, de 50,000 pesos, y yo dije que si alguien me decía no, me dijo a nadie, pero le daba 50,000 pesos. Pues recuerdo que nadie los ganó. Ahora no se preocupe, lo dice aquí, lo he hecho en otras partes y no lo gana. ¿Por qué? No sé si es que les da miedo. Ahora, esta vez yo no voy a apostar plata a Paula porque yo de pronto lo pierdo. Dígame, alguien que usted dio me lo dijo a la Nintendo. No, pero no hay ningún examen, que me lo diga. En orden. No se preocupe que una vez lo hice aquí y ninguno lo hizo. Y lo hice en otra parte y tampoco lo hizo. Y lo hice en otra parte y tampoco lo hizo. Agregué 50,000 pesos. Yo no voy a agregar nada aquí, sino si alguien me quiere colaborar.
¿Cuáles fueron los 10 mandamientos? Incluso una vez me pregunté que me diga el orden de la creación. Tampoco. A ver, los 10 mandamientos. Entonces yo los voy a decir. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9 y el 10. Éxodo 20, versículo 2. Digo, pastor, ¿y qué pasó con el 1? Versículo 3 al 17. ¿Por qué? Porque los mandamientos fueron dados para los que salieron de qué? De la esclavitud. Los mandamientos no son para los que están en esclavitud. A la gente inconversa, a la gente del mundo, no les decimos a ellos. Sí les decimos cómo deben de vivir, pero no los obligamos a que abandonen ¿qué? El pecado. ¿Por qué? Que no pueden. Usted se imagina diciéndole a una persona no cristiana que no miente. ¿Qué mandamiento es ese? Entonces ya les dije los 10 mandamientos, ¿cierto? Ahora, yo le pregunto, cuando usted y yo estábamos en Cristo, ¿cierto que nosotros no obedecíamos de esos 10 los 10? Pues digo yo, bueno, en el día desobedecíamos 9, bueno, en el día desobedecíamos 8, bueno, en el día desobedecíamos 7, bueno, en el día desobedecíamos 5, pero al día siguiente otra vez el 10, otra vez el 7, otra vez el 5. En una hora cometíamos los 10, a las 2 horas no cometíamos nada, pero otros 10. Pero es que cuando hablamos de obedecer, quiere decir, cuando una persona, escuche bien, nace de nuevo por un milagro, es que cuando en su vida peca, se arrepiente y abandona el pecado. Y si le vuelve a cometer, se arrepiente y se aparta. Y a veces largos tiempos apartado, pero otra vez vuelve, pero se arrepiente. Mientras cuando uno está en el mundo, abre la isla, se roba la alcancía y regresa al hueco a ver si puede robar el hueco. Y después justifica que le robó a unos ricos que tenían ahí guardada. Y al otro día está pendiente a ver si vuelven en ese hueco a guardar más plata. O sea, es siempre planeando el pecado. Yo lo digo por civil. Yo pecaba el viernes y ya tenía planeado el próximo viernes. Hacía el plan de pecado el lunes y ya lo tenía aquí el viernes. ¿Sí entienden eso? Entonces, a ver, ¿cuáles son las 3 evidencias de que yo he nacido de Dios al creer en Cristo? He amado que me engendró. Amo a Dios. Pero no lo amo así puesto, ¿cierto? Sí, 2. Amo a mis hermanos en Cristo. Eso. Y 3. Obedezco sus mandamientos. Ahora, aquí hay una clave, porque yo conozco mucha gente que obedece al Señor en el mundo, y es cierto, hay hombres que son muy morales, pero escuche cuál es la diferencia. La diferencia lo encontramos en el versículo 3, del 3. Pues este es el amor de Dios, igual que sus mandamientos, y sus mandamientos no son palabras. Nosotros amamos a Dios cuando guardamos ¿qué? Pero los mandamientos no son ¿qué? ¿Qué quiere decir eso ahora? Exactamente, a ver. No son difíciles. Muy bien, Geraldine. Muy bien, Celia. ¿Qué es uno obedecer y no es gravoso? Miguel. Lo hacemos de forma natural.
Exacto. Lo que quiere decir es que cuando uno ha nacido de Dios, está capacitado para amar a Dios. Está capacitado para amar al hermano. Está capacitado para qué? Para obedecer. Yo lo dije seria la otra vez. Usted tiene un hermano en Cristo, que es de su familia, por darme. Y entonces le dice, hermanita pues en sangre, amárreme, que aquí al frente hay un baño. Ay, no quiero meterme allá. No me vas a dejar entrar, pues amárrame bien. Y lo amarra con un lazo. Y él trata de salir y lo vuelve en la mitad del camino. Déjame, que no te voy a dejar. Y lo devuelve. Y vuelve otra vez. Esa persona, ¿cómo está tratando de obedecer? A la fuerza. Usted como cristiano, usted empieza a mirar la fiesta ya y los borrachos. Ay, qué bueno, no es, Señor. Gracias que me libraste de eso. Gracias que me libraste. ¿Por qué? Porque la diferencia en el que he nacido de Dios le da una capacidad para obedecer sin, como dice el versículo 3, sin ser tentados. No hay de pronto en tu versión, ¿cuál versión tienes? Dios habla hoy. ¿Qué dice 1 Juan 5:3? Versículo 3. El amar a Dios consiste en obedecer sus mandamientos, y sus mandamientos no son una carga. Lo que dijo Paola, no son una carga. Entonces, imagínense, hermano, decirle a uno en un culto a los inconversos, dejen de beber. Yo me río en la cara, que dejen de beber. Pero cuando eso lo escucha un creyente que dice, amén. Amén, porque para él tiene que la capacitación. Entonces usted me dice, yo conozco, me dice, adelante, yo conozco una hermana en Cristo, que ella no le obedece a Dios. Tengo una hermana en Cristo que no ama a los hermanos. Que yo le diría, no, mira, esa no es una hermana. Si es una persona que todavía no ha nacido de Dios, no ha nacido de Dios. Ahora, el versículo de 1 de Juan 5, 1, 2 y 3 es completísimo y es completísimo. A ver si coge el versículo 2. Léelo, hermano, a ver si lo coges. ¿Qué dice el 2? En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. ¿Cómo amamos a los hijos de Dios? ¿Cómo conocemos que amamos a los hijos de Dios? A ver, sigue leyendo. Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Entonces, ¿cómo es que yo conozco que amo a los hermanos, a los hijos de Dios? ¿Cómo conozco? ¿Cómo sé que yo amo a los hermanos en Cristo? ¿Cómo sé que yo amo a los hermanos en Cristo? ¿Cómo sé que yo amo a los hijos de Dios? Yo amo a los hijos de Dios. ¿Qué dice el texto? Cuando amo a Dios, Pero entonces, yo amo, Edgar, yo amo a los hermanos, a los hijos de Dios. ¿Cuándo? Miren que está la palabra ¿cuándo? En gramática muy importante. Yo amo a los hermanos de Dios. ¿Cuándo? Yo soy el texto. no, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. ¿Cuándo qué? Amamos a Dios. Cuando amamos a Dios. Yo amo a los hermanos. La única manera de amar a los hermanos es que yo ame a quién. A Dios. Si yo no amo a Dios, yo no amo a los hermanos. Eso está en el versículo 2, vuelvo a leer. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Entonces, vea qué texto tan iluminador. La manera para yo amar a un hermano es porque yo primero haya tenido un encuentro de amor con quien quiera ti, con Dios. Y el texto lo dobletea, oígalo bien, lo dobletea, dice,
Yo sé que amo a mi hermano, a los hijos de Dios, porque amo a Dios y guardo su palabra, o sea, sus mandamientos, las dos cosas. Entonces, yo sé que amo a Dios porque amo a los hermanos. Yo sé que amo a los hermanos porque amo a Dios. Yo sé que guardo los mandamientos porque amo a Dios. Entonces depende de usted. Otra vez, otra vez. Ay, me dio cuando voy a repetir esto otra vez. El domingo, pastor, con la ayuda del Señor. La iglesia lo tiene que oír. Le pregunté al hermano que cuándo, porque Jaime, antiguamente, cuando yo tenía, hola, usted no me cree, yo tuve 30 años. 30. Ya tengo el 32. Entonces yo ya no puedo decir, dentro de 20 años le predico y dentro de 80 y pico de años, por Dios bendito. Si ahora está subiendo con Jaime, mejor dicho, en una lentitud que Jaime me dijo, no, yo también estoy haciendo tan bello Jaime, ¿cierto? Como me consuela. Ya qué belleza. Versículo 2. Yo sé que amo a mis hermanos cuando amo a Dios. Y yo sé que obedezco a Dios cuando amo a Dios. O sea, si una persona no ha entregado su vida a Dios, no ha creído en Jesús como el Mesías, ni ama a su hermano, ni obedece la palabra de Dios. Toda persona que no ama a su hermano y toda persona que no obedece a Dios no ha nacido de Dios. Por eso es que nosotros en la iglesia invitamos a la gente a que crea en el Señor Jesucristo. Ustedes notaron lo que hizo Jaime. Yo le he dicho a Jaime, yo le he dicho a Jaime, no solamente usted Jaime, porque es al que veo predicar. Y lo hago con mucho cuidado. Y me pego en muchas cosas que él dice porque es para el beneficio de la iglesia. Y yo siempre pregunto eso. Le invitamos a la gente a que entregue su vida a Jesús. Vean, su mamá, si hubiese ido de aquí creyendo que hizo bien, solo por venir, ¿qué hizo Jaime? Hizo hacer la oración. La invitó a que entregara su vida a Jesús. Eso ya no es el problema de Jaime ni de la iglesia, pero sí el problema de la iglesia y de Jaime. Si predica y no les invita a que entreguen a Jesús. Porque yo les conté a ustedes que por 8 años Jaime le hablé a mi mamá, hice un discipulado en mi casa por 8 años, discipulado. Y cuando mi mamá se fue a morir, me di cuenta que no la invitaba a Cristo. Y el día que la invité a Cristo, y dijo, y es que yo no me he entregado a Cristo. Que no, mamá, usted no se ha entregado a Cristo. Y entonces yo qué, la pregunta, y entonces, ¿y qué estamos hablando nosotros? Pues, no, usted no se ha entregado a Cristo, como hace mí. 8 años diciéndome la Biblia, y si me muero me condeno. No, dígame qué tengo que hacer. Entonces dice la oración en público de fe. Entonces uno a la gente le habla, ¿cierto? Es que uno tiene que poder ser seria porque uno está con los amigos y te habla con los amigos y les habla, ¿qué te vas a tomar un traguito? No. Yo ya no veo. No hizo nada. Jaime, vean. Pregúnteme, Miguel. ¿Quién un traguito? No, Miguel. No, yo no tomo licor. Yo entregué mi vida a Jesús y en lo que entregué mi vida a Jesús, la Biblia me enseña. Yo no debo de obligación, yo ya me arrepentí. Y usé 3 palabras. Jesús, Biblia y arrepentimiento. Pero yo puedo hablarle de manera humanística. Vuélvame a decir. ¿Quiere tomarte un traguito? Hombre, muchas gracias. Le agradezco mucho. Es muy querido. No. Eso es evangelizar. Eso es humanización.
Pero cuando hable con alguien, dígale, métale la palabra Jesús, métale la palabra arrepentimiento y métale Biblia para que vea cómo queda como, ¿qué es este? Pero, por ejemplo, yo le digo a usted, dígame usted, ¿me quiere tomar? Pastor, ¿quiere tomarte un traguito? ¿Me dijo pastor? No, pero ese no. Diga, ¿quiere? Fabio, ¿quiere tomarte un traguito? Miguel, muchas gracias. No. Yo le presto. ¿Cierto? Ya. Pero si yo le utilizo la palabra Jesús por cualquier lado en la respuesta, le meto Biblia porque lo de arrepentimiento, usted dice, ¿qué te está pasando? El otro, usted me ve muy bueno. Dígame otra vez, ¿va a tomar traguito? Fabio, toma traguito. Hombre, muchas gracias, mi forma. Usted me ve como muy rígido, bajo control, menos chiflado. Muy bien, perfecto, aplausos. Pero cuando usted me dice, si le uso la Biblia, la palabra arrepentimiento es para decir algo, y la palabra pecado, yo me entregué a Jesús, y yo le dije en la Biblia, eso no glorifica a Jesús, yo me arrepentí. No, de hecho, empieza a moverse en esa silla. ¿Cierto? Es que nosotros te invito a un baile. Ay, no, mira, yo ya hace mucho tiempo. Yo a esta edad como a poner a bailar. Eso no es nada, eso es romanito, es bobada. Dígale la verdad. Yo me convertí al evangelio, yo era muy bailarina, me arrepentí. Bueno, y hablo de Jesús. ¿Sí están entendiendo? Entonces, lo que quiero decir es que vean lo que dice el versículo 2. Yo amo a mis hermanos porque amo a Dios. Yo le obedezco a Dios porque amo a Dios. Por eso a veces uno se la pasa diciéndole a la gente, viva así, abandone así, pero no le usamos este otro qué, esta otra verticalidad. ¿Es quién? ¿Cierto? A Jesús. No, es que el texto lo dice con claridad. Dice, el que es nacido de Dios ama a Dios. El que es nacido de Dios ama a los hermanos. El que es nacido de Dios obedece al Evangelio, ama al hermano porque es nacido de Dios. No porque ustedes sean de eso. Es porque Dios te capacita para algo que usted y yo no somos capaces. Yo le aseguro, lo digo por mí, que cuando yo entré por primera vez a una iglesia cristiana y no había entregado mi vida a Jesús, o en el momento que yo oí una palabra de Dios sin haber entregado mi vida a Cristo, a mí me sonaba eso a frijoles secos en tejas de zinc, como chasqueando. Yo me acuerdo que el viejito aquel, un señor muy querido, Dios lo bendiga, y lo digo con cariño, él no sabía, el viejito me dijo, Fabio, vos como sos de borracho, así me dijo, que pesar como los de mi primo, deja esto, no ese trago que te vas a ir al infierno. Me lo dijo con cariño, pero no me lo supo que si me hubiese dicho, Fabio, yo te veo como estás entregado al alcoholismo, pero yo sé que tú no puedes salir de eso. Solo que Dios ha confiado en tu vida. Y Él te da el poder, crees en Él, Él te da el poder para que salgas de esa vida. Eso hubiese sido más impactante. ¿Y cuántos de nosotros, me incluyo yo, nosotros hablamos más de humanismo, ¿cierto? A ver, serio. Yo digo una mentira, son inconversos, ¿listo? ¿Serio? Entonces yo digo la mentira, y cuando yo diga la mentira, ¿qué vas a decir vos? Entonces, ella puede decir, Fabio, no digas mentiras, eso no te sirve para nada. Mira que vos decís una mentira y eso te empeora las cosas. ¿Qué dijiste? Nada. Pero si usas tres palabras, metes por allá la palabra Biblia, la palabra Cristo y la palabra arrepentimiento, me dejas frito. Ahora yo te digo una mentira, dígame esas tres palabras como usted quiera. Entonces yo digo la mentira, ¿y usted qué dice? Sí.
Ay, qué tan religiosa, señora. Y qué pereza tan religiosa. ¿Es así? A ver, Carlos. Yo digo una mentira. ¿Usted cómo me responde usando las tres palabras? En la Biblia nos enseña que mentir es malo y desde que llegué a Cristo, yo no digo mentir. Ay, hermano, ¿usted dónde está yendo? ¿Usted es un señor Jaime? No. Pero si usted dice, no, Fabio, no diga mentira, eso te va por usar tu vida, yo quedo como así, uy, qué hombre tan novedoso, tan moralista, qué palabras tan precisas, qué conocimiento que tiene, qué filósofo, ¿cierto? Pero si yo le digo, vea, Carlos, eso que usted me dijo, yo viví así mucho tiempo cuando no tenía Cristo, pero yo entregué mi vida a Jesús. Y yo me arrepentí de ese pecado. Y la Biblia me enseña que eso no exalta al Señor. Ya, ¿cómo quedé yo con usted? ¿Yo quedé como qué? Como un zapato. Yo quedé como un zapato, pero delante de Dios quedé como un calzado que hermoso, bien. ¿Cómo es que dice el texto? Hermosos los pies de los que anuncian la paz. Para el mundo yo creo lindo, hermosura. Para el mundo yo creo sucio. Mira este hermoso. Y para el Señor me ve qué? Me ve. Entonces, por favor, subraya la palabra. 2. ¿En esto qué? Conocemos. O sea, en esto sabemos. Entonces, Miguel, ¿cómo sabemos que amamos a los hijos de Dios? Cuando amamos a Dios. ¿Cómo sabemos que podemos obedecer los mandamientos de Dios? Cuando amamos a Dios. Si este brazo no existe, entonces es con mis esfuerzos tratando de amar a los que no voy a amar y esforzándome en obedecer, que no soy capaz de obedecer. Y si lo hago por la última, por la última. Termino diciendo, verso 3, léelo, hermano, por favor. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Porque es muy difícil de obedecer. Porque Él nos ha capacitado, por eso, no sé, yo no sé cómo hice, pero yo no sé, yo estoy capacitado, yo le aseguro que el que ha nacido de nuevo, no dice una mentira, no porque lo coge, sino dice, no, porque es que si digo una mentira, eso no glorifica a Dios. Y empieza a razonar, tengo que decir Dios, y no glorifica a Dios. ¿Sí ven que cambia todo? Dígame, y termino con esto, yo estoy diciendo que termino. Sergio, yo no le robo el reloj a esa persona, porque me llevan a la cárcel. Pero yo puedo decir, yo no le robaría el reloj a esa persona, porque es que eso no exalta ni glorifica al Señor. Y de que me sirve a mí una cosa robada. Dario Lepra, no, eso no sirve para nada. Eso no exalta al Señor. Y después yo le robo, tengo que irme a la casa de la gente, y después, qué boba, no. En el mundo no es así. En el mundo, ¿cuál canción? Bueno, Me enamora. Me enamora. vamos a estar aquí, hermanos, gracias por venir. Gracias. Quiero aprender